estudiando, ¿no? Como debiera. Pero no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o duda. Pues yo nada más tengo una duda, profe, de si las funciones trascendentes es lo que va a venir en el próximo examen o también Sí. va a venir funciones inversas. No, pues es que de hecho va a venir función, va a venir función racional que no vino en el examen anterior. Va a venir lo de funciones inversas, va a venir lo de las funciones trigonométricas también. Obviamente las logarítmicas exponenciales, que son las que nos hacen falta y son las que vamos a analizar ahorita. ¿Ok? Oigo. Profe, funciones racionales creo que sí vino en el examen. ¿Sí vino? Sí, profe. Sí, profesor, Bueno. sí, bien. Sí, profe. Bueno, pues bueno, si vino, pues bueno, ya no vendría en el siguiente. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Algo más? Solo faltarían 2 exámenes, ¿no? En teoría sí. Por eso hay que meterle velocidad a esto. ¿Alguna otra cosa? ¿Cuál es la fecha tentativa para el próximo examen, profe? Pues vamos a procurar hacerlo dentro de las fechas, ¿no? Del cronograma. Ahorita, pues bueno, si me meto sería cosa de que perdiéramos tiempo, ¿no? Yo quisiera que ya nos metiéramos ya de lleno a la clase, y eso lo podemos checar después, o sea, no hay ningún problema. ¿Sale? Sí, profe. Bien. Ok, vamos entonces a continuar. La clase pasada, que fue, pues obviamente hace 15 días, más de 15 días, estábamos viendo lo de las funciones inversas. ¿Dónde nos quedamos? ¿Recuerdan? Creo que ya estábamos viendo estas, ¿no? Inversas trigonométricas. Sí, profe. ¿Verdad? Ya estamos viendo las inversas trigonométricas. Las inversas trigonométricas. Sí analizamos gráficamente qué onda, ¿verdad? Que teníamos que restringir el dominio. ¿Sí recuerdan? No oigo. Poquito, pero sí. Sí, o sea, por ejemplo, habíamos dicho que que, por ejemplo, la función seno que es esta, más o menos, aquí tenemos pi, 2pi, menos pi, menos 2pi. La función seno, ¿qué cosa? Es que, rápido, es que, Periódica. ¿cómo? Periódica. Bueno, ok, pero en cuanto a función inversa, es que, es rápido. Ya quedamos que quiero escuchar a los 30, más de 30 que están en el grupo. Sale. ¿Eh? Es invertible, pero entonces en este caso sería coseno. A ver. Es invertible. Pero para que sea invertible, ¿qué cosa?
Tiene que ser 1 a 1, entonces. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Para que sea 1 a 1 se tendría que restringir el dominio. Restringimos el dominio. Y entonces, yo puedo decir que en este intervalo es 1 a 1, ¿verdad? El que está con verde, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, profe. O el que está en negro, es otro intervalo donde también es 1 a 1. O donde está en rojo, también es 1 a 1. En esos intervalos sí es 1 a 1, por lo tanto ahí sí podemos obtener su inversa. ¿Se entiende? Fíjense cómo son los intervalos más grandotes en los cuales es 1 a 1. Pero yo pudiera decir que de 0 a pi, a pi medios, o de menos pi medios a 0 también es 1 a 1. Entonces ahí también es invertible. Y si se fijan es un intervalo más chiquito. Lo que estoy haciendo es definir esos intervalos los intervalos más grandes donde es 1 a 1. No oigo. Sí, profe. Ahora, obviamente voy a coger el más representativo. Y el intervalo más representativo es el que se encuentra más cercano al origen. Por eso es que siempre en los libros lo van a encontrar como el intervalo que va de menos pi medios a pi medios. ¿Sí? Ya dijimos que aquí lo conveniente es ponerlo como cerrado. ¿Sí se acuerdan? No oigo. Sí, profe. Profe. También con la función seno, la función coseno, que vendría siendo así. Pues igual, ¿no? Igual. O sea, no es una función 1 a 1, pero entonces habría que restringir el dominio. Y entonces, la función coseno, ¿en qué intervalo sí es 1 a 1? Por ejemplo, en este sería el intervalo más grandote, en el cual sí es 1 a 1. Es decir, de 0 a pi. ¿Sí están de acuerdo? No oigo. Sí, profe. Claro que pudiera ser en cualquier otro intervalo más chiquito. Ahora, no es el único. También puede ser de pi a 2pi o de 2pi a 3pi, pero recuerden que siempre se coge el intervalo más cercano al origen a fines de representatividad. ¿Se entendió o no? No Sí, oigo. profe. Bien. Esto ya lo vimos en la última clase antes de irnos. Y también estuvimos haciendo estos ejercicios, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Ah, bueno, déjenme y les comparto. Estos ejercicios, ¿sí se acuerdan que ya los estuvimos haciendo, no? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Cuáles hicimos de aquí? El 43 y El 43 y qué otro. el 41. ¿Eh? El 41. El 41. A ver, vamos a hacer otro del 33 al 40. Sale. Tangente inversa de raíz cuadrada de 3. No, está muy fácil. Agárrense otro. El 37. Bueno. Bueno, a ver, dice. Cotangente inversa, ¿no? ¿De 1? Menos 1. De menos De uno, menos sí. 1. Cotangente inversa de menos 1. Fíjense bien, ¿eh?
Fíjese cómo aquí nada más hay una función trigonométrica en las que hicimos antes de irnos de vacaciones, o sea, las que siguen son composición. Estaban más pesaditas. Esta está más sencilla, pero vamos a analizarla. Primero que nada, yo sé que esto es igual a algo. ¿Se acuerdan que así lo resolvíamos, verdad? ¿Sí o no? Yo tengo que encontrar ese algo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Cómo lo resuelvo? Me estorba la cotangente inversa. No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Como las que hicimos antes, también íbamos de adentro hacia afuera. Aquí, pues obviamente, nada más es una. En las otras eran composición, íbamos de adentro hacia afuera. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo quito la cotangente inversa? ¿Con qué? Con la tangente. Con la cotangente, ¿no? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Pero si le aplico la cotangente en el primer miembro, también tiene que ser en el segundo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me va a quedar aquí en el primer miembro? Menos uno nada más, ¿no? Menos 1. Me va a quedar así, lo voy a poner de esta forma. Cotangente de x igual a menos 1. ¿Se entiende o no? Sí, Sí, profe. profe. Ahora, ese menos 1, yo sé que lo puedo poner de muchas formas. Lo puedo poner como menos 1 entre 1 o como 1 entre menos 1. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver cuál es el bueno. Vamos a ver, o sea, aun cuando estas tres cosas son iguales, en trigonometría va a haber una que es correcta. Aritméticamente esto es cierto. Las tres son iguales. Pero en trigonometría solamente una de estas tres va a ser la correcta. ¿Cuál es esa? Bueno, para averiguar cuál es la correcta, lo que tenemos que hacer es recordar a qué es igual la cotangente. La cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, fíjense bien, aquí puede ser cualquiera de estas tres. ¿A qué me refiero? Que una posibilidad es que el cateto adyacente sea menos 1 y el opuesto sea 1. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Sí, profe. Sí, U otra posibilidad es que el cateto adyacente sea el 1 y el cateto opuesto sea el menos 1. ¿Cuál es la correcta? Cualquiera de estas dos. Ahorita les voy a explicar cuándo no se puede que existan dos posibilidades. Ahorita les voy a decir cuándo. Bien, nos vamos a analizar esta posibilidad. Esta posibilidad, ¿qué era lo que hacíamos? A ver, ¿quién se acuerda qué era lo que hacíamos una vez que identificábamos los catetos o la hipotenusa? En este caso, pues obviamente, pues no estoy relacionando la hipotenusa, pero sí la voy a tener que obtener. ¿Qué era lo que hacíamos? A ver, ¿quién me dice? Rápido. Era dibujar un triángulo. Muy bien, pero ese triángulo, lo conveniente es dibujarlo en el plano cartesiano. Creo que los anteriores no los habíamos dibujado en el plano cartesiano. Lo habíamos dibujado nada más así tal cual. ¿Y esto por qué lo habíamos hecho así? Porque no existían números negativos. Los que hicimos antes no había negativos, por eso los podía yo poner como fuera. Pero cuando tengamos cosas negativas, sí va a ser necesario representarlo en el plano cartesiano. Si se fijan, en los anteriores es exactamente lo mismo. Yo lo hubiera hecho en el plano cartesiano, aun cuando el triángulo fueran positivos todos, y entonces quedaría en el primer cuadrante, ¿sí o no? Porque tanto los dos catetos eran positivos. ¿Sí se acuerdan o no? Luego, Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. este caso, el cateto adyacente, fíjense bien. Recuerden que en trigonometría, el ángulo θ
por convención, siempre ese ángulo teta es el ángulo que se forma con respecto a la horizontal. Eso es importante. Al hablar de horizontal estamos hablando del eje X. Y entonces eso me va a permitir saber en qué cuadrante va a estar mi triángulo rectángulo. Fíjense bien. Maestro, en este caso entonces estaría en el cuadrante 2 o en el 4, ¿no? Es a lo que voy, miren. A ver. Por conveniencia, siempre se ha asignado al cateto opuesto como Y y el cateto adyacente como X. ¿Por qué? Porque si fueran positivos los dos, que fue en los casos anteriores que resolvimos, donde no lo dibujábamos en el plano, pues hacíamos esto, ¿no? Este es el ángulo. Yo les había dicho, puede ser este o puede ser este. Pero por comodidad vamos a coger este de aquí. Si yo cojo el de acá, no hay problema. Bueno, pero era porque eran positivos los catetos. Y entonces siempre se recomienda utilizar el ángulo teta como el que forma con respecto a la horizontal. ¿Sí? Con respecto a la horizontal. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta estas reglas. Por lo tanto, el cateto opuesto sería este y el cateto adyacente sería este. Por eso es que decimos que el cateto opuesto corresponde a la Y y el cateto adyacente corresponde a la X. Porque si este yo lo pongo aquí, si se fijan que el cateto opuesto es en X, el adyacente es en X y el opuesto es en Y. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Ok, entonces, bueno, eso lo voy a poner aquí. Para que aquí ya nada más trabajemos con esto. Entonces, si el cateto adyacente es -1 y estoy diciendo que lo relaciono con X, significa que mi triángulo va a quedar así. Este sería el cateto adyacente que vale -1, el cateto opuesto que vale 1. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí o no? Oigo. Sí, profe. No, sí, profe. La hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Me va a quedar raíz de 2, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Vamos Sí, bien? profe. Ok. Ahora, ¿quién es teta? Teta es este ángulo. Teta es ese ángulo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el cateto adyacente sea en X y el cateto opuesto sea en Y. Ahora, ya una vez se construyó mi triangulito, fíjense bien, a lo que yo llegué fue a que, ¿qué es lo que yo quiero encontrar? ¿Qué es lo que yo quiero encontrar? X. X. Ahora, aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué viene siendo X? Ya se los dije. ¿Qué viene siendo X si es una cotangente inversa? ¿Qué viene siendo X? Aquí lo podemos ver. ¿Qué viene siendo X? ¿El cociente? No. ¿Qué viene siendo? El ángulo. Un ángulo, profe. No. Exactamente. O sea que teta viene siendo X. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Vamos bien? Sí, ¿Sí? profe. Bien. Entonces, ¿cuánto va a valer X? Bueno,
Pues ya lo puedo responder fácilmente. ¿Por qué? Porque en base a la relación trigonométrica, observo que es un triángulo rectángulo cuyos catetos miden lo mismo, aunque uno es negativo. ¿Qué triángulo tiene sus catetos iguales? ¿Es un triángulo qué? Equilátero. Isósceles, ¿no? Es un triángulo isósceles. El equilátero son cuando los tres miden igual. Y en un triángulo isósceles, ¿cuánto mide sus ángulos agudos? 45 grados, ¿no? Sí, profe. No. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sin embargo, aún no he acabado. Yo sé que X es 45 grados, pero en realidad en trigonometría el ángulo lo mido del eje X en dirección positiva en sentido contrario a las manecillas del reloj. Esto ya lo hemos explicado muchas veces. Por lo tanto, en realidad el ángulo es este. ¿Por qué? Porque lo mido en dirección X, sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, este ángulo, fíjese bien, yo le puse X, le voy a dejar como teta igual. Le voy a dejar como teta como lo tenía antes, porque en realidad el X es este ángulo, ¿verdad? Es el que yo quiero encontrar, ¿sí se fijan? ¿Sí entienden eso? Sí, profe. Entonces, ya vi que teta vale 45 grados porque es un ángulo interior de un triángulo equilátero. Por geometría, mide 45 grados. Por lo tanto, X, ¿cuánto va a valer? $135. 135 grados. Ahí está. Ahora, comprobación. A ver, saquen, nada más que la cotangente no la tienen. No la tienen. A ver. 135 grados viene siendo 3 pi medios. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Están de acuerdo que 135 grados viene siendo 3 pi medios? ¿Radian? Luego. Sí, profe. Ok, entonces fíjense bien. ¿Cómo lo vamos a comprobar? La bronca es que las calculadoras que ustedes manejan no tienen no tienen la cotangente. Entonces vamos a hacerlo con matemática para que veamos qué nos da eso. A ver, vean. Espérenme. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pues ¿qué está esperando? Ahí está. A ver, fíjense bien, entonces vamos a comprobarlo. Voy a ver aquí una de las pestañas que ya tenía. Vamos hasta abajo. Y fíjense bien, es cotangente inversa de -1. A ver, vamos a ver. A ver.
Fíjense bien. ¿Están de acuerdo que si le meto 135, bueno, 3 pi medios me debe de dar menos 1? ¿Sí o no? Sí, profe. Porque le voy a sacar la cotangente, no la cotangente inversa. Si yo le saco la cotangente a 3 pi medios, me debe de dar menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Profe. A ver. Tres pi medios. Vamos a ver. Le ponemos aquí evaluar. A ver, 3 pi medios. A ver, ahí dice que es 0 o será porque no lo está. Se lo debo de poner aquí el 3. ¿No? Ah, caray, a ver, cotangente. No, dice que es 0. Ah, caray, a ver. A ver. Aquí está. Ah, pero es que es arco cotangente. A ver. Arco cotangente. Aquí está. A ver, lo voy a meter tal cual está aquí. Arco cotangente o tangente inversa de menos 1. Menos pi cuartos. ¿Sí se fijan cómo? A ver, dice que es menos pi cuartos. A ver. Si lo estamos haciendo bien. Si es... No, pues sí debería de dar aquí. Pero nos está dando 0. A ver. Permítanme. Vamos a ver. Tangente. El censo del cateto, pues. A ver. No, a ver, aquí hay algo que... A ver, permítanme, es cotangente. Ah, es que... Sí, esto es pi cuartos, no 3 pi medios. Perdón. 135 grados es 3 pi cuartos. Sí, porque pi medios es 90. 3 pi medios viene siendo 270 grados. ¿Sí están de acuerdo? No oigo. Necesito que estén aquí, muchachos. Por favor, respóndanme. Sí, profe. Sí, a ver, ya, por favor, ya quedamos. 30 voces diferentes quiero escuchar, por favor. Es 3 pi cuartos. Yo le había puesto 3 pi medios. Entonces, a ver. Ahí está. Menos 1. ¿Sí se fijaron? Sí, profe. Sí, profe. ¿Por qué el matemática me está dando menos pi cuartos? Ah, porque el menos pi cuartos va a salir con esta parejita. Es decir, esta parejita me da 135 grados o 3 pi cuartos radian, que está bien, pero también este es respuesta. ¿Se entiende o no? Y es ahora la que vamos a sacar. Entonces, lo vamos a hacer, pero les voy a pedir que estén aquí despiertos, por favor.
No quiero Sí, repetir profe. de nuevo. Voy a borrar esto. Bueno, aquí lo voy a hacer. A ver. Con esta me da esto de aquí. Ya vimos que se cumple. Vamos ahora con esta. El cateto adyacente vale 1 y el cateto opuesto vale -1. Entonces, ¿sí se fijan que sería así la cosa? Sí, profe. ¿Sí o no? Profe. Sí, profe. La X ahora es positiva, la Y ahora es negativa. Y el ángulo siempre debe de tener por vértice el origen. Por vértice el origen. Y se debe de medir con respecto al horizontal. ¿Se entiende o no? Profe, sí, se entiende. Bien, ahora, ya tengo aquí mi triangulito que ya sé que es un triángulo isósceles. Pero el ángulo, fíjense cómo aquí, acá, el ángulo era este, no este. ¿Verdad? Pero en este caso, el ángulo sí va a ser este. ¿Por qué? Porque lo obtengo precisamente al respetar las reglas de la trigonometría con la horizontal y sentido contrario a las manecillas del reloj. No oigo. Sí, profe. Acá, el ángulo es este. ¿Por qué? Porque es el que formo con respecto a la horizontal en sentido positivo, bueno, positivo en X y sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces aquí el que es sentido positivo y contrario a las manecillas del reloj sería, a ver, ahí les va. En realidad sería este. ¿Sí están de acuerdo? No oigo. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Si yo utilizo esta definición, a ver, siempre el ángulo que se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj es ¿qué? Es rápido. ¿Es positivo o negativo? Negativo. El que se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj es ¿qué? Positivo. Positivo. El sentido positivo es sentido contrario a las manecillas del reloj. El sentido negativo es el sentido de las manecillas del reloj. Este ángulo lo estoy midiendo en sentido contrario a las manecillas del sentido positivo. Por eso es que me va a dar positivo aquí. Acá lo medí en sentido positivo. Si yo lo hubiera medido así, hubiera sido negativo. Esto ya lo saben. No oigo. Sí, profe. Por lo tanto, el ángulo, si lo mido positivo, ¿cuánto sería? 315 grados. 215 grados. Sin embargo, No, 315. en trigonometría hay reglas. Y las reglas es que, acuérdense que estos, miren, en realidad aquí hay dos ángulos. Este es uno y este es el otro. Se llaman ángulos coterminales. Y siempre estos ángulos coterminales representan el mismo ángulo, solamente que uno es positivo y uno es negativo. El positivo es medido sentido contrario a las manecillas del reloj, el negativo sentido a las manecillas del reloj. El positivo es 315, pero el coterminal sería ¿cuánto? ¿Cómo lo estoy midiendo? 45. ¿Cómo lo estoy midiendo? Menos 45 es, Menos es 45. negativo. Menos 45. O sea que estos dos ángulos son el mismo. Ahora, en trigonometría hay reglas que nos dice que por conveniencia siempre hay que utilizar los ángulos agudos. Agudos. Si estamos hablando de un ángulo
expresado por dos coterminales, siempre hay que utilizar el ángulo agudo. Entonces, ¿el ángulo agudo cuál es? Menos 45 grados. Nada más estoy dando la clase a ti, joven. No, profe. Estoy esperando a los demás. Profe. No. No, profe. Menos 45. Ahora, esos menos 45 grados los puedo expresar así. Menos pi cuartos. Y este lo puedo expresar como ¿cuánto sería? A ver, serían 2, 4, 6, 7 pi cuartos, ¿no? No oigo. Sí, profe. ¿Sí? 7 cuartos de pi. No oigo. Sí, profe. No quiero escucharlos así como que me están dando el avión para que no. O sea, necesito que pongan atención acá. No oigo. Profe. A ver, Sí, profe. se supone que si yo le saco el arco tangente me debe de dar también menos 1. Vean. Perdón, si saco la tangente, ¿verdad? Miren, vean. Creo que no está compartiendo la pantalla, profe. Ah, le voy a poner aquí entonces cotangente de 7 pi cuartos, porque matemáticas seguramente nada más me lee radianes. Entonces, para que no haya problema, lo voy a meter en radianes. Y de una vez voy a meter la otra. La otra es la de menos pi cuartos. Nada más aquí es positivo. Y me debe de dar lo mismo. Ahí está, ¿no? No oigo. No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Ahí está. Menos 1 y menos 1. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? La conclusión es que el libro nos está dando nada más menos pi cuartos. Pero también es posible el 3 pi cuartos. ¿Sale? También es posible el 3 pi cuartos. Ahora, sabemos que todo ángulo va a tener los ángulos coterminales. Fíjense bien, en este caso yo les dije, bueno, hay que utilizar el agudo, que es menos pi cuartos, pero si yo utilizo 7 pi cuartos no está mal, aunque no es correcto. Pero vamos, como resultado en un examen no se debe de poner mal, porque pues está bien, aunque la convención sería utilizar el agudo. Ahora, en este caso de acá, vean cómo los ángulos coterminales son el de 3 pi cuartos y el de este ángulo, ¿cuánto valdría? Sería 2 pi menos 3 pi cuartos, ¿cuánto nos da? 5 pi cuartos, ¿no? Oigo. ¿Sí? Sí, profe. Pero, ojo, sería menos 5 pi cuartos. Menos, porque lo estoy midiendo en sentido negativo, ¿no oigo? Sí, profe. Ahora, en esta situación, ¿cuál es el que me conviene? Para empezar, ninguno es agudo. Ninguno es agudo. Ambos ángulos son obtusos. Miden más de 90 grados. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, en esas circunstancias, siempre hay que coger el más pequeño, ¿eh? El más pequeño. Por eso es que en este caso sí convendría que utilizáramos este que es más pequeño. Y obviamente acá, el más pequeño que sería menos pi cuartos, aun cuando fuera en negativo. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profe.
Sí, profe. A ver, rápidamente vamos a analizar el otro. Fíjense bien, este me interesa. Este me interesa. A ver, pero necesito que pongan atención y que todos estén respondiendo. No quiero que nada más sea la misma gente. A ver, ¿cómo es? Rápido. ¿Están allí? Es arco coseno, entre paréntesis, menos raíz de 2 sobre 2. Pongan atención, por favor, ¿eh? A ver, ¿qué era lo que hacíamos? ¿Esto es igual a quién? ¿Es igual a quién? A X. ¿Y esto X. qué viene siendo? ¿Es un ángulo? Es un ángulo. Bien, hay que quitar el arco coseno. ¿Cómo lo quito? Con coseno. Oigo. Oigo. Profe. Sí, profe. ¿Qué me va a quedar? Coseno de X igual a arco. No. Menos. A menos raíz de 2 sobre 2. Bien. Y yo sé que el coseno es igual a ¿qué? Rápido. ¿Es igual a qué? Cateto adyacente entre hipotenusa. Bien. Y aquí está la clave de todo. ¿Por qué aquí está la clave de todo? Porque la hipotenusa no puede ser negativa. Lo único que puede ser positivo o negativo son los catetos. Siempre la hipotenusa es positiva. Por eso es que en el anterior había dos posibilidades. Ese signo negativo podía ser el del numerador o el del denominador porque ambos eran catetos. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en este caso, abuelita de Batman, nada más existe una sola posibilidad. Ese signo negativo debe de quedar en el numerador. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Sí, profe. Porque el denominador es hipotenusa, esa no puede ser negativa. Bien. Entonces, pues está más fácil. Aquí sí nada más va a haber una sola chance. El cateto adyacente ya quedamos que lo relacionamos con la horizontal, con X. Por lo tanto, obviamente, pues va a quedar acá. ¿Verdad? Y la hipotenusa es positiva. Ustedes van a decir, pero también pudiera ser así. O sea, es este triángulo. ¿Por qué? Pues porque en este triángulo el cateto adyacente es menos raíz de 2 y la hipotenusa vale 2. Y entonces el cateto opuesto es la raíz cuadrada de 4 menos 2, o sea que va a ser raíz de 2. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Profe. Pero este cateto puede ser positivo o negativo, es decir, tenemos dos posibilidades. Pudiera ser ese triángulo o ese triángulo. Bueno, en esas circunstancias, este no lo consideramos. ¿Por qué les digo que aquí puede ser más menos? Porque si se acuerdan del teorema de Pitágoras, sabemos que cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado.
Entonces, el cateto opuesto sería hipotenusa al cuadrado menos cateto adyacente al cuadrado raíz más menos. Por eso es que aquí pudiéramos pensar que podría ser más menos. Y entonces podría ser arriba o abajo, porque puede ser más o menos, debido a que los catetos pueden ser positivos o negativos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, pero en este caso vamos a analizar nada más la cosa cuando es positiva. Es decir, cuando tenemos esta cuestión acá. Cateto opuesto igual a raíz de 2. Bien. Ok. Este triángulo es que vean cómo ambos catetos miden lo mismo. Aquí sí para medir no consideramos el signo, ¿verdad? Consideramos el valor absoluto porque a fin de cuentas los catetos son longitudes. Sin embargo, podemos ver que debido a la trigonometría puede estar incluido un signo. Y entonces ahí sí ya los ubicamos en el plano cartesiano y vemos en qué cuadrante cae. Aunque por definición los catetos son longitudes y las longitudes son siempre positivas. Entonces, en base a eso, este triángulo, ¿qué es? Isósceles, ¿no? Igual, es un triángulo isósceles. Por lo tanto, este ángulo, ¿cuánto mide? 45 grados. 45 grados, pero este no es el que me interesa, el que me interesa es este de acá, ¿sí están de acuerdo? ¿Por qué? Porque es el que mido siempre en dirección positiva con X y en sentido contrario a las manecillas de reloj. Entonces, ¿cuánto va a valer el ángulo? En realidad, 135. 135 grados, que viene siendo 3 pi cuartos, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Profe. A ver, Sí, profe. vamos a ver. Fíjense cómo ya llevamos varios ejercicios de este tipo haciendo. No debe de haber pretextos de que no se entendió. A ver, vamos a ver, es arco coseno. Arco coseno, aquí está. ¿De cuánto? De menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. raíz cuadrada de 2 sobre 2. A ver, ahí va. Fíjense bien, ¿eh? 3 pi cuartos. No oigo. ¿No oigo? Sí, profe. Sí. Perfecto. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, totalmente, profe. ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta, duda? ¿Alguna pregunta, duda? Entonces ya nada más para aclarar, cuando tenga hipotenusa ya solamente va a ser de una sola posibilidad y no de dos, por así decirlo. Fíjese bien. A ver, las matemáticas son bien interesantes y son tan lógicas que, ojo, la hipotenusa siempre es positiva, eso no lo olviden. Los catetos pueden ser positivos o negativos. En este caso, el cateto opuesto puede ser ¿qué cosa? Negativo. A ver, en este caso el cateto opuesto puede ser ¿qué cosa? Ese caso fue el positivo. Positivo o negativo. ¿Puede ser qué? Positivo o negativo. Positivo o negativo. En este caso nada más utilizamos ¿cuál? El positivo, profe. El positivo. Pero ¿qué pasa si hubiéramos utilizado también el negativo? Bueno, pues si hubiéramos utilizado el negativo, sería así. Fíjense, a ver, espérame.
Espérame. Fíjense, ¿eh? Sería cateto opuesto igual a menos raíz de 2. ¿Sí están de acuerdo? Y obviamente nuestra hipotenusa seguiría valiendo 2 y ahora tendríamos este triangulito, que fue el que punteé. ¿Vamos bien o no? ¿No oigo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. A ver, este triángulo también cumple esto que hice. Luego, entonces, debe de ser también una posible solución. Y si es una posible solución, entonces el ángulo sería ¿cuánto? Sería este, ¿verdad? Porque siempre lo mido en sentido positivo, ¿vale? Si lo mido así, ¿cuánto valdría ese ángulo? Valdría 5pi cuartos, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? No oigo. Sí, profe. Pero, si yo quiero respetar las reglas de la matemática que me dicen que utilice el más chirris es este, que sería el negativo. Y el negativo valdría ¿cuánto? Valdría menos 3pi cuartos. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, fíjense bien, aquí está lo interesante. A ver, ya nada más esto y nos vamos. Vean, aquí me adelanté un poco y estoy sacando el coseno de 5pi cuartos. ¿Están de acuerdo que el coseno de 5pi cuartos me debería de dar menos raíz de 2 sobre 2 si todo estuviera bien? No oigo. Se supone sí. ¿Sí se entiende lo que les estoy diciendo? Sí, profe. Y vean cuánto me da. Me da menos raíz de 2 sobre 2. ¿Están de acuerdo que esto es menos raíz de 2 sobre 2? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Ahí está, raíz de 2 sobre 2. Es lo mismo. Es decir, con 5pi cuartos también se cumple. Ah, pero ¿qué pasa si ahora lo saco con el agudo, con el más pequeño, aunque sea negativo? Bueno, vamos a hacerlo. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que es también menos raíz de 2 sobre 2. ¿Están de acuerdo que esto es menos raíz de 2 sobre 2? Sí, profesor. Sí, Sí, correcto. Entonces, ¿qué estamos concluyendo? Que también este triángulo, esta posibilidad existe. Aunque, pues yo nada más cogí el positivo. Pero la idea es que ustedes sepan que también si lo cojo negativo respetando las reglas de las matemáticas, se sigue llegando al mismo resultado. Ya sea si lo cojo positivo o negativo. Esto es, miren, ni la mejor fiesta te va a dar esta cosa tan fregona, ¿no? Porque es, por donde te vayas, llegas al mismo lugar, llegas a la fiesta. No oigo. Sí, profe. Sí, muy cierto, profe. Vamos a dejar entonces aquí, nos vemos mañana, que pasen buena tarde y un abrazo a todos. Dios mediante mañana continuamos. Profe, ¿Qué pasó? disculpe, va a subir los videos del día 17 y 25 de marzo.